También, bueno, trata sobre los bienes comunes, acción racional y la acción colectiva. Bueno, nuestro profesor presentador de hoy es el señor Marco Billy. Bueno, Marco, voy a dejar que te presentes mejor porque de verdad a veces me pierdo con tantas membresías, asignaciones que tiene, pero bueno, por favor adelante y preséntate tú directamente. Hola Julián, muchas gracias. Hola a todos y todas los presentes. Un gusto verle lo que alcanzo a ver. Me gustaría ver más caras, así que si de ahí más adelante, sobre todo cuando podamos hacerlo más participativo, logran prender la cámara, sería fantástico. Yo me llamo Marco Vilis, soy doctor en procesos de instituciones políticas. Realmente he hecho un poco de todo en mi vida. He sido economista, he sido sociólogo, he hecho un poco de psicología social por ahí, un poco de antropología, un poco de geografía, un poco de ecología, ya no sé lo que estoy haciendo. Soy investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Estudio sobre todo cosas asociadas al cambio climático, los riesgos, la construcción de resiliencia al cambio climático, la gobernanza del cambio climático. Entonces, todos estos temas que tienen que ver sobre cómo entender los problemas, cómo solucionarlos, cómo hacer política pública a este respecto. Y bueno, vengo dando clases hace varios tiempos, tanto en temas de economía y sociología asociados a todas estas temáticas. Así que bueno, un gusto aquí tenerlo acá. Y para la clase de hoy, que como decía Julián, tiene como título los bienes comunes de la acción racional y la acción colectiva. Entonces, sirve un poco esta clase ustedes ya tuvieron una introducción a lo que queremos hacer, ¿no? En este curso, lo que se espera que ustedes puedan aprender de este curso, pero la clase de hoy tiene que ver con darle algunos conceptos fundamentales para entender qué es el problema de los bienes comunes, por qué viene eso, cómo surge, particularmente visto desde el punto de vista de la economía, como es la primera disciplina que viene a estudiar lo que conocemos ya como los bienes comunes. No vamos a entrar en detalle de todo lo que necesitamos saber de cómo funciona la economía, pero sí vamos a ver algunos conceptos fundamentales de lo que se conoce como la economía, sobre todo la economía ambiental, y cómo nos da algún elemento para entender por qué existe un problema, un dilema al tratar con estos bienes comunes, y con eso nos va a dar un poco el punto de partida para lo que vamos a ver más adelante, como las diferentes soluciones que existen o que se pueden generar para solucionar este problema. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy día. Bueno, y particularmente vamos a estar viendo tres cosas en tres partes de la presentación. La primera tiene que ver con la acción racional. Ahí vamos a ver algunos de los elementos fundamentales de cómo, como algunos de los preceptos básicos de la economía. Puede que algunos de ustedes, como vienen de varias carreras, estudien economía, otras cosas. Entonces la idea como para alinearnos un poco, para algunos quizás esto ya lo habrán escuchado, pero seguramente una alineación de base para todos que es útil, y porque todo lo que sigue de alguna manera requiere entender por qué desde el punto de vista de las personas los bienes comunes son complejos, y para eso vamos a ver algunos de los preceptos de cómo las personas toman decisiones, de que es una acción racional y que cómo nosotros tomamos decisiones, y de ahí vamos a ver cómo de las decisiones que tomamos nosotros como individuos por separado se pasa a la acción colectiva y cómo eso genera dilemas, ¿no? Como cuando nosotros hacemos cosas y tomamos decisiones que son lo más sensatos desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista colectivo se pueden generar problemas, y después vamos a ir viendo cómo en algunos particulares bienes, que son lo que llamaremos los bienes comunes, esto suele ocurrir más, ¿ya? Y vamos a entender por qué. Como les dije, esto es la idea que sirva de enmarcación para lo que siga. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer antes de partir? ¿No? Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar con nuestra primera idea, la idea de la acción racional, ¿ya? Que como le dije tiene que ver con entender cómo tomamos decisiones, ¿ya? Y esto es un tema, como le decía, un concepto básico de la economía, porque esencialmente uno cuando estudia economía suele pensar en la economía como una disciplina que tiene que ver con plata, ¿ya? ¿Okay? Con plata, con empresa, con balance, con acciones, no sé, esas cosas que uno se imagina, o con los mercados y los privados, y son malos, nos quitan las cosas, y no sé, todo eso, ¿no? Eso está en el imaginario, pero realmente la economía es solo una ciencia social, de hecho, que lo que estudia es cómo, finalmente se basa en el precepto de cómo las personas toman decisiones
en contexto de escasez, ¿no? Ese es como su punto de base, que es una serie de preceptos, como todas las ciencias, una serie de supuestos, una serie de modelos para entender eso y cómo a partir de eso se generan, digamos, los sistemas económicos complejos y trata de modelarlo a partir de estos preceptos de base. Entonces, el concepto de acción racional es uno de los elementos de base de esta disciplina en que se construye todo lo que sigue. Para entenderlo, partamos con un primer pequeño ejemplo, ¿no? Para entender qué es una decisión racional. Digamos que ustedes tienen que ir a su facultad, y no sé cuál es su facultad, así que puse un mapa ahí cualquiera, ¿ya? Entonces, puede que ustedes tengan varias facultades, pero tienen que ir a su facultad. Y ustedes pueden elegir de ir en un auto por la autopista, o en un auto por un camino regular, o ir en bus, ir en bicicleta, hacer dedo, o no ir, ¿ya? Todas esas son opciones que se le ocurren. ¿Cómo deciden ustedes cuál es la mejor de estas opciones? ¿Cómo deciden cuáles cosas hacen? ¿Cómo comparan esta alternativa? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué hace ustedes? ¿Se va en bicicleta, se va en bus? ¿Por qué? Como decía Julián, no sean tímidos o tímidas. En el chat pusieron algo. En el chat dicen, ya, vamos a ver qué cosa, tiempo y dinero, supongo que significa qué cosa me requiere menos tiempo o qué cosa me cuesta menos dinero. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa que considerarían? Puede ser como el contexto de la persona. O sea, si tengo auto y dinero, entonces me voy en auto por la autopista, pero depende de las condiciones, yo creo. Ya, muy bien. Entonces yo puedo considerar varias cosas. Puedo considerar elementos que tienen que ver con cuáles opciones son abiertas. Por ejemplo, si yo no tengo tag, no tengo cómo ir por autopista, ¿cierto? No es una opción para mí. No está ni siquiera abierta. Bueno, no sé que quiera ir en autopista y sacarme una multa, pero no sé si me conviene que me saquen parte todas las veces que voy a la universidad. Depende de cuánto dinero tengo y cuánto dinero puedo gastar, cuánto tiempo puedo gastar. Entonces, por ejemplo, este tiempo y dinero puede haber un trade-off, una disyuntiva, como iremos a hablar. Me cuesta menos tiempo ir en auto, es más rápido, y puede ser que sea más cómodo, pero me vale más dinero, y a lo mejor contamina más el medio ambiente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo mis varias alternativas, cada una de estas, veo cuáles de estas yo puedo hacer, cuáles de estas están dentro de mi conjunto de alternativas posibles. Entonces, como les decía, si no tengo auto y nadie me las presta, las primeras dos no son para mí, ¿ya? O si tengo auto y no tengo tag, tampoco es para mí. Si vivo en un lugar donde el bus no llega, esa opción no es para mí, ¿ya? Si vivo muy lejos, ir en bicicleta no es una opción, ¿ya? Y mejor no ir puede ser una opción, ¿no? Dependiendo del ramo que hay ese día y de qué tan importante es para mí, ¿no? Entonces, cada una de estas opciones, una vez que yo veo si es factible, después empiezo a sopesarla. Veo qué tanto importante el tiempo, dependiendo de las otras cosas que necesito hacer. ¿Ya? A lo mejor ese día no tengo nada que hacer, entonces da igual que me demoro mucho. La comodidad, depende de qué tan cómodo el medio. Entonces voy efectivamente sopesando cuánto es mi beneficio de tomar esa opción y cuánto es mi costo. Cada opción tiene un beneficio y tiene un costo. ¿Ya? Por ejemplo, esto es muy rápido, pero es muy caro. ¿Ya? Y contamina el medio ambiente. Esto es más lento, pero se pasa bien, se conoce gente, no sé, por ejemplo. Y yo voy sopesando estas cosas. Eso es lo que en economía se dice que hace un actor racional. Una persona racional lo que hace es que busca maximizar su beneficio neto, ese beneficio no en términos de dinero, sino lo que beneficio, cuánto gozo de cierta cosa. Entonces tomo todas mis opciones, incluido el no hacer nada, el quedarme en la casa, ¿ya? Descarto todas las opciones donde tiene más costo que beneficio y escojo la opción que lleva la mejor diferencia entre beneficio y costo. ¿Qué quiero decir con eso? Si para mí es terrible quedarme en la casa, esa no es una opción. ¿Ya? Si para mí ir en auto me gasto todo el sueldo del mes, no es una opción. Claramente no me conviene, a este punto mejor que no voy. ¿Ya? Entonces, toda esa opción no la considero. Y entre las que me quedan, voy a ver cuál me conviene. ¿Qué significa que me conviene? Que sopesando los beneficios y costo, como que lo pusiera en una balanza, esto es lo que me conviene. No es que cada uno se pone a calcular esto mentalmente y le da un valor, sino que lo hacemos más o menos así, a instinto, pero eso es lo que realmente hacemos, ¿no? Vamos sopesando, esto me conviene más que esto. Y obviamente estos costos y beneficios pueden tener que ver con el dinero, claro, como el costo de ir allá, pero también con otras cosas, como el tiempo, el esfuerzo, el goce, porque hay ciertas cosas que me gusta hacer y ciertas otras que no. No me gusta estar en una micro parado, pero puede que me guste estar sentado en un auto charlando cuando hice dedo, no sé, los insumos materiales, la energía, etc. ¿Ya? Entonces yo voy sopesando todas estas cosas. Ahora,
normalmente, cuando yo tomo decisiones, yo no puedo hacer lo que quiero, ¿ya? Si yo tuviese que hacer lo que quiero, si yo tuviese la opción infinita, yo probablemente no, o sea, tomar decisiones sería fácil, ¿ya? Pero normalmente yo me encuentro en una situación de escasez. Es decir, ¿qué significa escasez? Que yo de algo, de cierta opción, yo tengo una cantidad limitada y no puedo obtener lo que quiero. Por ejemplo, mi dinero es limitado. Si yo tuviera dinero ilimitado, el costo monetario de algo sería irrelevante, ¿ya? ¿Por qué me importaría que cuánto me cuesta el auto? Quizá me importaría no ir en auto por no generar cambio climático, pero no por su costo, ¿no? Entonces, podría, qué sé yo, comprarme un avión que no consuma nada, perfectamente eléctrico, perfectamente green, total, tengo plata infinita, pero no es así. Entonces, como yo tengo una escasez de ciertos bienes y tengo escasez de opciones, yo estoy obligado a tomar decisiones que implican disyuntivas. ¿A ustedes saben qué significa disyuntiva, cierto? ¿Conocen el concepto de disyuntiva? Disyuntiva, como dice aquí, es una situación en que yo tengo que escoger entre una o más alternativas que son al menos en parte incompatibles entre sí. Incompatibles en el sentido de que si tomo esto, renuncio a esta otra cosa. ¿Ok? Disyuntivo yo puedo tener en muchísimas situaciones. Aquí el ejemplo de la mano es el más obvio, ¿no? Yo puedo comerme una manzana o una naranja. Uno dice, ¿por qué no me puedo comer ambas cosas? Bueno, puede haber muchas razones. A lo mejor no tengo tiempo de comerme ambas cosas. A lo mejor no tengo dinero para comprarme ambas cosas. A lo mejor en mi guata ya no tengo mucha hambre, me cabe una de las dos. ¿Qué me como? ¿Cuál es mi postre de hoy día? En mi dieta. Entonces, pueden haber muchas razones por las que yo estoy obligado a escoger, pero siempre estoy obligado a escoger porque cuando estoy obligado a escoger significa que estoy en una situación de escasez. Es decir, que yo no puedo realmente hacer todo lo que quiero, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos de escasez y disyuntiva son dos conceptos que en economía son muy estrechamente ligados. Si hay escasez de algo, por ejemplo, de dinero, de tiempo, de agua, de aire, entonces van a haber disyuntivas sobre quién va a usar este bien, quién va a acceder a ese bien, quién lo puede utilizar, cuánto puede utilizar, ¿ya? ¿Qué tiene que renunciar para obtenerlo? Y si al contrario me encuentro frente a una disyuntiva, también tengo una especie de escasez, porque yo tengo un tiempo escaso para comerme la manzana, tengo dinero escaso para comer una o la otra. Si yo no tengo escasez, no tengo disyuntiva, y si no tengo disyuntiva, no tengo escasez. ¿Se entiende esto? ¿O tienen duda? Ya. Entonces, todo esto para llegar a decidir que finalmente cuando nosotros en economía pensamos en decisiones racionales, estamos pensando en decisiones que alguien, que puede ser una persona, o puede ser una empresa, o puede ser un Estado, tiene que tomar estas decisiones en un contexto de escasez. Tiene que tomar decisiones que le van a traer beneficio y le van a traer costo. Y si él quiere más de ciertas cosas, va a poder tener más beneficio, pero también va a tener que someter más costo, y este costo va a significar renunciar a otras cosas, ¿no? A otros posibles beneficios. Siempre tiene que ver con escoger entre opciones. Entonces, el punto es cómo lo hago, cómo sopeso cosas. Y aquí le voy a dar un ejemplo como que no es muy usual para pensar a eso. Bueno, o quizá lo es usual, depende para ustedes, pero es que es una típica forma de pensarlo que se usa mucho en economía. La disyuntiva entre el trabajo y el ocio, ¿ya? ¿Cuánto tiempo yo dedico a trabajar y cuánto tiempo dedico a disfrutar? ¿Ya? Para ponerlo, eso, el ocio es el disfrutar de lo que trabajé. Y eso puede ser si yo trabajo y gano dinero, pero también si yo estudio, ¿ya? Porque cuando estudio, idealmente estoy estudiando para tener mejores calificaciones que el día de mañana me van a dar mejor trabajo y mejor sueldo. Si yo trabajo, yo tengo salario, no tengo dinero, y este dinero lo puedo utilizar para aumentar la posibilidad de consumir cosas, ¿ya? Que me hacen supuestamente feliz. Si yo, durante mi tiempo de ocio, yo disfruto de esas cosas. Si yo estoy todo el rato oceando, a no ser que tengo una recachada de plata, en ese caso no tengo escasez, ¿ya? A no ser que pasa eso, no tengo ninguna escasez porque me sobra el dinero. Si yo estoy todo el día oceando, yo no puedo disfrutar ningún bien y servicio porque no tengo dinero para comprar. Por otro lado, si estoy trabajando todo el rato, yo tampoco puedo disfrutarlo porque ¿cuándo? Estoy todo el tiempo trabajando. Entonces, usualmente yo busco balancear. ¿Cuánto tiempo dedico a una cosa y cuánto tiempo dedico a la otra? Y el punto acá es cuánto me conviene, ¿ya? Y eso depende de varias cosas, depende de las opciones que tengo, ¿ya? Por ejemplo, si me ofrecen más dinero para el sueldo, si mis posibilidades de sueldo aumentan, yo podría decir, oye, ¿sabes qué? Me están dando un sueldo mayor, lo que significa que si yo trabajo menos tiempo, sigo ganando lo mismo, entonces a lo mejor trabajo menos.
Porque antes yo ganaba, ponte tú, 500 lucas trabajando 8 horas, ahora con 6 horas también gano 500 lucas. ¿Por qué debería trabajar 8 horas? Trabajo 6 y me quedo descansando. Pero también puede que piense, oye, me están pagando mal ahora, entonces quizás me conviene trabajar 10 horas, porque ahora cada hora yo gano más, entonces ahora tengo más dinero. ¿Ya? ¿De qué depende que yo escoja una cosa o la otra? ¿Hay una solución correcta? ¿No? Si usted me imagina que le pagan 10 lucas a la hora y ahora le dicen le pago 15 lucas a la hora, ¿usted frente a eso hace más o hace menos? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Qué escogerían ustedes? Si yo les doblo el sueldo, ¿ustedes trabajan más o trabajan menos? Depende del momento en que uno se encuentre. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo? Por ejemplo, si tengo familia o si soy solo, va a depender y hay que hacer un balance ahí. Por ejemplo, si tuviera familia y tengo muchas necesidades con mi familia, claro, trabajaría más. Pero en este momento histórico de mi vida, como no tengo hijos, quizás disfrutaría más, tendría más tiempo de ocio. Muy bien, muy buena respuesta. Entonces, depende de algo, que depende de un poco el contexto en que estoy, y depende de la persona, depende del momento de la vida en que estoy, depende de muchos factores, ¿ya? No hay una respuesta correcta a eso, ¿ya? La economía tiene súper claro, no hay una respuesta correcta universal, ¿ya? Sino que una respuesta que depende de cada uno, del momento en la vida en que se encuentra cada uno. Ahora, todo esto, toda esta cosa que hemos dicho, el momento de la vida, etcétera, la economía le da una palabra para llamarlo, y esa palabra es preferencias, ¿ya? La respuesta depende de las preferencias. Ahora, cuando nosotros decimos preferencia, suena muy como algo como, no sé, psicológico, ¿no? Y cuando partió un poco era así, ¿no? y por eso se llama así el concepto, ¿no? Porque partió un poco pensando que era algo innato, que nosotros nacemos con una preferencia, pero la economía de hoy es un poquito más avanzada en eso, y considera que la preferencia son sencillamente aquella parte de nuestro ser, aquellas condiciones que nos dicen ¿cómo elegimos entre dos alternativas? ¿Ya? ¿Cuál de esas alternativas nos da mayor, en economía lo llamamos utilidad? O sea, utilidad significa bienestar, para decirlo de alguna forma, ¿ok? La economía llama utilidad el bienestar. Para una empresa, el bienestar no es utilidad, no es el bienestar, sino la ganancia, pero porque la ganancia es lo que finalmente termina llegando al accionista y también aporta su bienestar. Entonces, como una forma de entender el valor que nos crea, ¿no? El aporte que nos da cierta opción. Y ese aporte no es absoluto, ¿no? Un litro de Coca-Cola, va a ser un ejemplo, puede ser muy fantástico para una persona, puede no valer nada para otro. Y aquí un típico ejemplo de la preferencia del contexto es el agua. Ya normalmente el agua no vale nada para nosotros. ¿Ya? ¿Cuánto vale una botella de agua, Luca? Pero si usted salió de un desierto y son una semana que no toma nada, esa agua usted, no sé, vendería a su madre por esa botella de agua. O sea, como que, estoy exagerando, por supuesto, espero que nadie vendería a su madre por una botella de agua, pero sí podría estar dispuesto a sacrificar muchas cosas. O sea, porque de repente eso tuvo mucho valor, ¿ya? Entonces, el punto focal es que nosotros en diferentes momentos de nuestra vida preferimos diferentes opciones, no porque esa opción es intrínsecamente mejor, sino que para nosotros en ese momento, en ese contexto, es preferible. Y esas preferencias son personales, es decir, cambian entre ustedes, cada uno de ustedes tiene diferentes preferencias, pero además son influenciadas por la sociedad, por ejemplo, por la crianza. Entonces, en ciertos países es normal preferir ciertas cosas que otras, por el contexto en que se encuentra, como decía el compañero, por el tiempo en que se encuentra en la vida, por varias otras cosas, ¿no? Entonces, en el momento, en el tiempo cambian. Por ejemplo, un típico ejemplo de eso es cómo nosotros podemos mirar la economía, lo hace a veces, de mirar cómo en el tiempo, por una serie de cosas, cambian la moda y cómo con eso cambia el valor de los bienes. ¿Por qué cambia? Porque el valor, la preferencia indica el valor que yo implícitamente le doy a algo, ¿ya? Si yo prefiero esto, significa que estoy dispuesto a sacrificar mucho, pero eso entonces le doy más valor. Lo compro a un precio más caro porque para mí es muy importante, más importante que el dinero. Mientras al contrario, cuando no lo prefiero, entonces su valor baja, su dinero baja. Y en el tiempo eso se ha visto cambiar. Por ejemplo, el valor de la casa ha ido cambiando en el tiempo por muchas razones. Eso depende de muchas cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que observamos mucho es, no sé, cómo las personas han cambiado en el tiempo
cuántas horas están dispuestas a trabajar, eso se ha estudiado en muchos casos, cómo las personas han cambiado en el tiempo su interés para ciertos productos, para los productos orgánicos, para los productos vegetarianos, ¿por qué hay más también? Porque las empresas lo hacen, pero ¿por qué? Porque la gente le da más valor, entonces está dispuesta a pagar más. Porque usted va y compra un producto fantástico para el medio ambiente y ese es más caro, ¿ya? No solo porque es más caro hacerlo, a lo mejor ni siquiera lo es, sino porque usted le da más valor, entonces la empresa lo hace porque puede venderlo más caro, ¿ya? Pero al final de fondo, ¿qué nos dice eso? Que la gente le da valor a eso, cosas. Y por eso lo prefiere, está dispuesto a pagar más por algo que hace lo mismo, pero es ecológico, ¿ya? Entonces, de fondo, eso es lo que nos indica un poquito la preferencia. Ahora, en buena síntesis, esencialmente, lo que hace una persona, lo que hace la racionalidad, cuando una persona decide racionalmente, es que en un contexto de escasez, es decir, cuando tiene que enfrentar una disyuntiva, por ejemplo, compro esta cuestión de la izquierda o esta de la derecha, que tienen diferentes características, diferente calidad, diferente valor, etcétera, pero que yo soy capaz de comparar, yo sopeso los costos y los beneficios de la mía alternativa, por ejemplo, su valor comercial, pero también cuánto me da como aporte y una serie de cosas, otras cosas que puedo considerar válido, y elijo la opción que me da más utilidad, más bienestar, en función de mi preferencia, que por supuesto en ese momento, en ese contexto, etc. Eso es decidir racionalmente, eso es lo que hace una persona racional. Y es importante entender eso porque es una definición de racionalidad bastante simple, pero también bastante potente. La economía supone que todas las personas actuamos racionalmente, ¿ya? Algunos dicen otras cosas, que la economía además piensa que la persona hacen todo egoísticamente o que hacen todo en base al dinero. Sí, bueno, hay ciertos modelos que también agregan eso, pero en máxima síntesis la economía trabaja en la medida que aceptamos este precepto, que las personas trabajan racionalmente, que son capaces de comparar cosas y que tienen preferencia, más o menos las conocen y deciden. Por supuesto, eso no siempre pasa, a veces las personas no toman buenas decisiones, ¿ya? Pero muchas veces sí, ¿no? A mí tampoco me gustaría partir del supuesto de una disciplina que estudia a las personas pensando que las personas son tontas, ¿no? Yo encuentro a veces atractiva la economía porque parte de un supuesto de las personas son bastante inteligentes, hay que confiar igual. La mayoría de la hipótesis, la mayoría de los casos, de las decisiones que la gente toma y tratar de entender en función de eso cómo operan. Esto es importante porque, como veremos, significa que cuando trabajamos en entender los bienes comunes y cómo la gente nos lo trata, por ejemplo, por qué nosotros atacamos el medio ambiente, esto nos descarta toda una serie de opciones. La gente no hace mal al medio ambiente porque es mala, no hace mal al medio ambiente porque es estúpida, no hace mal al medio ambiente porque no sabe lo que hace mal al medio ambiente, y eso es lo que queremos ver, pese a que le da valor al medio ambiente, pero porque actuando de una manera racional y considerando sus opciones, al final la opción que elige no es la buena para el medio ambiente, no es la buena para los bienes comunes. La pregunta es ¿por qué? Y eso es lo que vamos a ver en lo que sigue. ¿Duda o pregunta hasta este punto? ¿Todo claro hasta aquí? No veo la cara de la mayoría de la gente, así que si alguien no tiene algo claro, por favor me dice, porque se está diciendo sí o no, y no lo veo, no lo estoy viendo, así que ya. Pasamos entonces a la segunda parte. Ahora vimos la acción racional, que era la base. Ahora vamos a hablar de acción colectiva. Ese es como las personas deciden solas, ¿no? Si yo te pongo solo y no existe el mundo, estoy yo y tengo opciones, tengo una manzana, tengo una cosa, puedo trabajar más o menos, y los demás no existen, puedo decidir solo, y yo así decidiría. Pero ¿qué pasa si ahora yo estoy en un contexto social? Entonces hay otras personas también, aparte que yo. Entonces las decisiones que yo tomo, las tengo que tomar en un contexto colectivo, en un contexto que llamamos de interacción. Cuando hablamos de en economía hablamos de interacciones sociales estratégicas. Voy a explicarle por qué estratégica. Una interacción social estratégica es una situación en que yo estoy con otro, yo decido y sé que yo tomo una decisión y sé que hay otro que también decide, ¿ya? Pero además yo sé que lo que yo haré, la decisión que yo tomaré, no solo me afecta a mí, sino afecta al otro también. Y yo sé que la decisión que toma el otro no solo afecta a él, sino también me afecta a mí. Además yo sé que él sabe que la decisión que él va a tomar me va a afectar, y sabe que la decisión que yo voy a tomar le va a afectar. Y yo sé que él sabe que yo sé esto, ¿ya? Sé que puede parecer un poquito redundante, pero ¿qué significa eso? Que yo sé que mi decisión racional ya no es una decisión que es buena para mí, sino una decisión que es buena para mí, pero además que es plausible que ocurra lo que es bueno para mí en función de lo que el otro decide.
y sé que el otro decidirá pensando en lo que yo decido, ¿no? Entonces se transforma como una especie de juego en que yo quiero ganar algo, pero para eso tengo que imaginar, prever lo que va a hacer el otro, no solo lo que voy a hacer yo. Y tengo que prever lo que va a hacer el otro, sabiendo que el otro va a estar previendo lo que hago yo. Por eso se llama un poco un juego, porque en los juegos yo hago eso, tratar de imaginar lo que están imaginando la otra persona, ¿ya? Pero en realidad yo no lo hago en los juegos, yo lo hago en la vida en sociedad constantemente. Yo todo el rato estoy imaginando lo que harán los otros, ¿ya? ¿Pueden imaginarse ustedes, pueden darme algún ejemplo de alguna situación en la que ustedes están en interacciones sociales estratégicas? ¿Se le ocurre algún ejemplo muy simple de vida cotidiana que le pase a diario? Cuando estás esperando el metro y quieres sentarte y analizas quién también quiere el mismo puesto que tú. Es un buen ejemplo, ¿no? Josefina, muy buen ejemplo. Hay uno aún más simple que le ha pasado seguramente a todos. Cuando usted está caminando por un pasillo estrecho y tiene una persona que le está llegando al frente y usted tiene que decidir si se va a la derecha o se va a la izquierda. ¿Ya? Como usted tiene que hacerlo imaginando para dónde va el otro y si se van los dos por el mismo lado, chocan. ¿Ya? O claro, el tema del pasillo, un buen ejemplo, o tiene que decidir, por ejemplo, si va a trabajar en un equipo, en un grupo, por ejemplo, como en esta asignatura, tiene que decidir con quién va a trabajar y tiene que decidir cuánto trabaja. ¿Me empeño? ¿Le pongo esfuerzo? ¿O tengo que los demás trabajen y no hago nada? ¿Ya? Como todo este tipo de cosas, todas las veces que yo interactúo con los otros, yo tengo que estar en una interacción social estratégica. Por ejemplo, cuando estoy en mi familia y tengo que decidir, ya, voy a hacer lo que le gusta a esta otra persona o lo que quiero yo. Ya depende también de lo que va a hacer el otro. ¿Vamos al cine o no vamos al cine? ¿Digo esta cosa o no la digo? ¿Terminará una pelea o no? ¿Ya? Estoy siempre imaginando las relaciones y cómo se relacionarán y lo que decidirán los otros. ¿Ya? Entonces, la interacción estratégica es lo que nosotros hacemos cuando vivimos en sociedad. Y de hecho, como iremos a ver más adelante, para la economía es fundamental la interacción social estratégica, porque cuando yo voy a comprar o vender algo, ¿ya? Siempre estoy en una interacción social estratégica, porque yo quiero comprar o vender y tener un beneficio, pero depende también a cuánto me lo venden. Si usted va a regatear con alguien, siempre está interactuando de una manera estratégica, porque está tratando de ganar el bien al menor precio posible y el otro quiere ganarlo al más posible y así es como se sigue. Pero iremos a volver sobre eso porque es el ejemplo típico que se hace en economía, pero primero les quise hacer algunos ejemplos muy, muy cotidianos. Ahora, ¿cómo podemos entender cómo la gente actuará? ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Ya? Existe una disciplina que estudia específicamente la interacción social estratégica, no hace nada más, gente que está dedicada a estudiar estas cosas. Y esa disciplina se llama teoría de juegos, ¿ya? Justamente por lo que les decía antes, que siempre se parece un poquito a un juego una interacción social estratégica, estoy como jugando con lo otro. Entonces a esta gente se le ocurrió que si yo quiero analizar cómo la gente actúa cuando tiene que interactuar con otro, si lo hago, una buena forma de hacerlo es mirar cómo la gente interactúa cuando juega algo. Cuando juega un juego, porque un juego es una situación muy estructurada, con reglas claras, que me ayudan a entender lo que cada uno puede hacer, y eso me ayuda a entender cómo la gente actuará. Entonces, yo después puedo utilizar este modelito del juego, este ejemplo, para ver cómo esto se aplica en la vida real. Entonces, concretamente, en la teoría del juego, yo lo que hago es que tomo una situación real y me imagino cómo sería un juego, ¿ya?, que se parece a esa situación real, cuáles serían las reglas de ese juego, lo que se podría hacer, y después en función de eso me pregunto, si los jugadores estuviesen jugando ese juego, ¿qué elegirían y qué resultado se daría? ¿Quién ganaría o quién perdería o a qué se llegaría? ¿Ya? Ese es como lo que hago en la teoría de juego. Y para eso, bueno, hay muchas herramientas, hay muchas cosas. Ustedes entiendo que tuvieron que ver un video, ¿cierto? Que está bien clarito y que explica bien cómo funciona la teoría de juego, pero lo hace con muchos dibujitos. Y aquí no vamos a entrar tanto en el detalle de eso, porque igual entender esos dibujitos, saberlo usar, ese esquema, igual cuesta un poco de tiempo. Entonces eso lo voy a ir en algunos de los puntos clave de eso. Un juego, desde el punto de vista de la teoría de juego, es algo en que hay jugadores, más de uno. No tiene sentido en una interacción social estratégica, no tiene sentido si estoy solo, ¿no? Pueden haber 20 jugadores, ¿ya? Pero normalmente la mayoría de los juegos que hacemos son con 2,
¿ya? Pero pueden haber otros y eso se complejiza más, pero muchos de los ejemplos más entretenidos son con dos, porque cuando yo estoy interactuando con más de uno, lo que hace que me complejiza el juego, pero la lógica de base sigue siendo la misma, porque soy yo y los otros. Desde mi punto de vista somos siempre dos, yo y lo otro. El tema es que si hay más, yo puedo hacer alianza, puedo complicar un poco más la cosa, pero la idea de base es la misma. Después tengo estrategia, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Son decisiones que puedo tomar, y a veces yo puedo tomar más de una. A veces puedo decidir, tengo varios momentos en que tomar decisiones, entonces puedo empezar tomando la decisión A, después sigo con la B, después sigo con la C. La estrategia es el conjunto de decisiones que puedo tomar, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decidir, cuando estoy regateando, que primero tiene un precio muy alto, pero después voy a bajar ese precio, ¿ya? O puedo, al contrario, decir, parto con uno bajo y después, no sé, le pido más y me pongo a llorarle, ay, que la verdad te dije muy bajo. O sea, toda esa es una estrategia, puedo seguir muchos caminos. Después tengo pagos. Los pagos son cuánto gano en función de la diferente estrategia que yo juego y que el otro juega, las combinaciones de estrategias. Y después tengo un cierto grado de información. ¿Cuánto yo sé de lo que el otro va a hacer antes que lo haga? Por ejemplo, en ciertos juegos puede que él actúa, él hace algo, yo lo veo y después decido. Entonces tengo muchas informaciones, pero en otro yo soy el primero que tiene que decidir. O en otro decidimos juntos. Eso se llama un juego simultáneo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que está aquí del juego del ajedrez o también del tic-tac-toe, son juegos en que uno juega y después el otro juega y todos tienen toda la información. Lo que no saben es la estrategia del otro, pero sí saben lo que está haciendo. Pero en otros casos tenemos que decidir juntos, ¿ya? Como por ejemplo, como juego como, no sé si jugaron nunca esos juegos de dado en que yo voy y tengo que adivinar el otro cuánto es el número de dados que tiene. Yo sé cuántos dados tengo, pero no sé cuánto tiene el otro y no sé qué va a decir él. Entonces los dos juntos hacemos una apuesta, ¿ya? Entonces ahí es distinto. Yo tengo que imaginarme lo que él hará, pero es que no sé, no lo puedo ver. Y después tengo lo que se llama una estrategia dominante. Una estrategia dominante es, en función de la información que yo tengo a disposición y de los pagos que yo sé que voy a obtener según las posibilidades y la diferente estrategia que tengo a disposición, ¿qué me conviene hacer? ¿No? A veces en algunos juegos hay algo que siempre me conviene hacer, ¿ya? No importa, yo no sé lo que va a hacer el otro, pero cualquier cosa que él haga, a mí me conviene hacer una cosa. En otros casos, no, ¿ya? Pero en función de eso, que se define si hay o no equilibrios. Un equilibrio es cuando todos los jugadores juegan que es su estrategia dominante, lo que más le conviene, lo que es más racional para ellos, en función de la información que saben. Y entonces, si todos hacen eso, se llega a un equilibrio, a una sola solución. Ese juego siempre va a terminar de la misma manera. Hay otro juego en que, al contrario, no hay una sola solución, sino más de una. Entonces, puede que dependa del contexto o de la suerte, si se cae en un resultado o en otro. Pero normalmente, casi en todos los juegos, nosotros analizándolo, podemos excluir muchas opciones, resultados que nunca van a pasar. Y hay unos pocos resultados que pueden ocurrir. Y esos resultados, entonces podemos ver de qué depende que pase uno o el otro. Por ejemplo, puede que depende de quién juega primero. Puede que se juega primero A, llegamos a este resultado, pero si llego a primero B, vamos al otro resultado, ¿ya? O puede que dependa que a veces cambiar un poquito, cuánto gano, me cambia todo el resultado. Entonces, eso es la idea de cómo se analizan los juegos. Entonces, a partir de los juegos, y de esta forma de analizar las interacciones sociales, nosotros definimos este concepto que es el dilema de la acción colectiva. Un dilema de la acción colectiva, que también a veces se llama dilema social, es una situación en que si cada persona actúa de manera independiente, es decir, decide por sí mismo como un actor racional, ¿ya? Buscando maximizar lo que él considera mejor, ¿ya? Su objetivo personal puede ser, ojo, completamente egoísta, yo quiero estar mejor yo, pero también puede que a mí me interesa que el otro esté bien, pero yo decido en base a mi cosa. No estamos llegando a un acuerdo, sino que yo decido y tú decides, ¿ya? Esas decisiones, si cada uno decide así, se llega a un resultado inferior, ya sea por cada participante, o sea, para todos es inferior, o bien para cada uno puede que no sea el peor posible, pero para la totalidad es seguramente el peor, a otro resultado que podría hacerse y que se hubiese podido lograr si las personas se hubiesen puesto de acuerdo, ¿ya?
Es decir, en un juego yo supongo que las personas no se ponen de acuerdo, que cada uno juega y no pueden llegar a un acuerdo. Yo cuando juego al ajedrez no es que le digo al otro, oye, hagamos un empate antes de partir. No, yo juego y trato de ganar y el otro también, ¿ya? Pero podríamos argumentar que finalmente en ciertas situaciones de juego, estoy haciendo un torneo, el empate le sirve a ambos. Pero yo no me puedo poner de acuerdo con él y decir, oye, hagamos un empate. Eso no se puede, la regla no lo permite, yo tengo que jugar. Puedo tratar construir un empate, puedo hacer una estrategia que llegue al empate y puede que el otro también lo haga, pero no me puedo poner de acuerdo. Y en muchas de las situaciones reales del mundo yo no me puedo poner de acuerdo. La primera razón por la que no me puedo ponerme de acuerdo es porque es difícil. O sea, si yo estoy trabajando, y ahí es importante cuando hay más de un jugador, si yo tengo otras 5 personas en una sala, quizás me puedo poner de acuerdo, ¿ya? Y entonces quizás no tiene sentido pensar que la persona trabaja de manera independiente, pero si yo estoy en una ciudad donde viven otros 2 millones de personas, todas las otras personas para mí son extraños, yo no los conozco, yo no me puedo poner en la calle a ponerme de acuerdo con cada uno de cuál es la mejor cosa, no lo logro hacer. Entonces, en lugar de eso, yo actúo como si los otros fueran un otro, entonces estoy haciendo un juego con ellos. Y estoy tratando de decidir yo independiente de ello, porque no tengo la opción de ponerme de acuerdo. Y el tema es que en muchas situaciones de nuestra vida estamos obligados a tomar decisiones así porque no hay cómo ponernos de acuerdo, sería demasiado complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando al hacer eso llegamos a un resultado que sería peor de lo que podrían lograr si lográsemos ponernos de acuerdo? Eso es lo que se llama un dilema de la acción colectiva. Porque en esas situaciones, entonces es una situación que en economía se llama ineficiente, no es lo mejor que hubiésemos podido lograr. Es lo máximo que podíamos lograr porque no teníamos información y porque no teníamos buenos mecanismos, pero no es una buena solución. Nadie está realmente feliz en esa situación. Por eso es un dilema. ¿Se le ocurre algún ejemplo de un dilema de este tipo? Vicente. El estado de naturaleza de Hobbes, lo vimos nosotros, de hecho, tratamos exactamente lo mismo el año pasado, creo, en intro, era sobre esto. Es muy buen ejemplo. El estado de naturaleza, de hecho, la teoría de juego no había sido inventada todavía cuando Hobbes escribía, pero de hecho la primera idea de teoría de juego y sobre todo de lo que vemos como el dilema del prisionero viene justamente inspirada de esa cosa. Hobbes fue alguien que inspiró a muchas cosas de lo que siguieron y ese es un buen ejemplo. En el estado de naturaleza, para los que no lo han estudiado, yo estoy en una situación en que yo en principio puedo tomar lo que los demás tienen, pero los demás pueden tomar todo, no hay regla, no hay norma, ¿ya? Yo quiero algo, voy y lo tomo, si es de alguien, lo pego, ¿ya? Si soy más fuerte, yo voy a tener todo, ¿ya? Yo podría colaborar con el otro, podría no quitárselo, ¿ya? Podría seguir la opción pacífica, pero el problema es que no sé si los otros lo van a hacer o no, y frente al no saberlo, entonces a veces ser el más fuerte es lo mejor, ¿ya? No sé si alguno de ustedes, hay otro buen ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les gusta la ciencia ficción, pero si alguno de ustedes leyó Cixin Liu, que es un autor chino de ciencia ficción súper premiado, él habla de una teoría que se llama la teoría de la floresta oscura, que de hecho es una teoría conocida en ciertos círculos, no solo de ciencia ficción, sino también de astronomía. Y esa teoría dice que yo en una situación normal, cuando estoy interactuando con otro que no conozco, me conviene destruir al otro antes que me destruyan a mí, ¿ya? Ese es un todo ejemplo de dilema claramente en la acción, porque terminamos siempre en guerra, pero realmente cualquier situación, no cualquiera, pero muchas situaciones de guerra son una situación de dilemas sociales. Realmente, seguramente había otra situación, había otra solución con el diálogo, pero el diálogo no era posible. Entonces cada uno escoge la mejor situación y esa situación termina siendo mala para muchos de los presentes. Pero sin llegar a cosas como tan astrusas, hay un ejemplo muy simple que lo más probable que todos conocen. Cuando todos salimos a la misma hora, diciendo, para mí me conviene ir en auto porque voy más rápido que si voy en micro, pero estoy en un taco. Entonces, gracias a que todos salimos a la misma hora y todos en auto para estar cómodos, estamos todos en un taco, ¿ya? Entonces, si todo el mundo hubiese se hubiese puesto de acuerdo, ya, esta persona tiene que ir en auto este día y estos van en bus, probablemente todo funcionaría fantástico, ¿ya? Pero la gente no se pone de acuerdo, cada uno escoge en base a lo que para él es mejor, no sabiendo lo que van a hacer los otros, y así se generan los atascos, se generan todo este tipo de problemas. ¿Ok?
Un ejemplo típico de acción colectiva que también ustedes pudieron ver en uno de los videos que les compartimos, es el que se llama el dilema del prisionero. Ese es como el tipo de juego más común que hay. De todos los juegos de la teoría de juego, el más conocido, hay miles, realmente hay miles de juegos de varios tipos, con diferentes cosas, pero el más común es el dilema del prisionero. Para los que no vieron el video, lo voy a resumir muy brevemente. En el dilema del prisionero, tenemos dos prisioneros, ¿ok? Los dos prisioneros fueron atrapados, ¿ya? Y lo atraparon, pero lo atraparon por algo no tan grande. Por ejemplo, lo atraparon por un robo o por algo así, pero la verdad es que estos son mafiosos, son gente muy mala, ¿ya? Pero lo atraparon por un robo nomás, no pueden probar todo lo que han hecho, ¿ya? Pero entonces, ¿qué hace el policía muy inteligente? Los separa y lo pone en dos salas, ¿ya? Y a cada uno le hace una oferta. Le dice, si tú me dices lo que hizo el otro, yo te descuento la pena, te doy menos pena, ¿ya? Quito 5 años de tu pena o 4 años de tu pena. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos tienen que pensar distinta. No pueden saber lo que va a hacer el otro. Desde su punto de vista, es un juego simultáneo, porque ellos no pueden ni siquiera ver lo que va a hacer el otro primero y después decidir, tienen que decidir nomás, y después descubrirán lo que ha hecho el otro. Entonces, en estas situaciones ellos tienen solo dos estrategias posibles cada uno. Puedo confesar, ¿ya? Yo fui culpable, lo hice, pero el otro también, y te cuento todo, somos mafiosos, ¿ya? Te doy todas las pruebas y me van a dar el descuento de pena, o puedo quedarme callado. Entonces, ¿qué pasa? Que si los dos nos quedamos callados, como solo hicimos un pequeño robo, esta sería la solución mejor. Los dos nos quedamos en cárcel, ok, pero por un tiempo corto salimos, no nos pueden pillar nada, ya, nos salimos. Total, ¿cuánto tiempo estamos en cárcel en total? 2 años, ¿ya? 1 año cada uno. Entonces, colectivamente es la mejor solución, ¿ya? Estamos en una situación en que ya perdemos un poco, pero no es malo. Si nosotros fuéramos una gran familia o fuera una gran familia mafiosa, no es tan terrible, perdieron 1 año de cada uno, ya, pero después volvemos y todo ok, no hay prueba. Sin embargo, si yo confieso y el otro se quedó callado, entonces no hay ninguna prueba que yo sea mafioso y a mí me descuentan ese año de pena. Yo ya no tengo que hacer ese año de pena porque confesé y me hacen el descuento de pena y me salgo del tiro. Ya estoy libre. Y el otro, como el mafioso más malo de todos, se pilla los 20 años de pena. Y eso vale en las opciones aquí a la izquierda, arriba a la derecha o a la izquierda abajo. En ambos casos pasa eso. Aquí cambia la persona que sale, por supuesto, la persona que se queda, dependiendo de quién es que confiesa. Pero si los dos confesamos, si los dos le contamos todo del otro, entonces los dos nos quedamos en la cárcel porque, chuta, somos los dos mafiosos. Ok, nos van a hacer un descuento de pena, no nos quedamos 20 años, nos vamos a quedar solo 5, pero es mucho peor que quedarnos 1 año. En el dilema del prisionero, y por eso que es el juego más famoso, si cada uno actúa racionalmente o hace lo mejor que puede hacer bajo su condición y su cosa, la única solución posible es que los dos confiesen, ¿ya? Que es, desde el punto de vista colectivo, es una muy mala decisión. Los dos se quedan en la cárcel un montón de rato, ¿ya? Y ahora, ojo, que si nosotros cambiamos estos números un poquito, ahora en este caso, colectivamente esta no es la peor decisión, ¿ya? Porque 5 años más 5 años no hace 10. Pero si aquí, por ejemplo, fuera 6 y 6 y estos fueran solo 10, entonces significa que aquí es también, colectivamente también lo peor, porque es como lo más año posible, pero seguiría siendo esa la solución. ¿De qué depende esa solución? Que para cada uno de ellos, él cuando tiene que escoger, él tiene que decir qué haría el otro y qué me conviene. Y resulta que si el otro escoge confesar, si el azul escoge confesar, para mí, ¿qué es mejor? Para mí que soy rojo, me conviene confesar, porque si me quedo callado, me quedo 20 años. Si él escoge quedarse silencioso, ¿qué me conviene? Bueno, veamos. Si me confieso, me voy al tiro. Y si me quedo silencioso, me quedo 1 año. ¿Qué me conviene? Confesar. O sea, no importa lo que haga el otro, a mí me conviene confesar. Mi estrategia dominante con el lenguaje delante es confesar. Lo mismo pasa por el otro. Entonces los dos dicen, yo soy racional, confieso. No tengo idea de lo que hará el otro, pero confieso, ¿ya? Entonces al final de la historia, si no pueden hablar, confiesan. Para los policías y la civilización en completa es bueno porque son prisioneros, ¿ya? Pero para ellos no. El tema es que este es un juego,
lo llamamos del prisionero porque es bonito contarlo así, pero en realidad hay muchas situaciones reales en que esto no es bueno, porque realmente el dilema del prisionero se puede aplicar a muchas situaciones de colaboración entre personas. Por ejemplo, dos agricultores que tienen que decidir. Yo uso ese otro ejemplo que se usa típicamente en los libros. Yo puedo usar una solución para quitar las plagas, un plaguicida, que a mi campo le hace súper bien, ¿ya? Y al del otro también, porque es como orgánica, maravillosa, pero es muy cara. O puedo usar una que destruye todo, pero le hace mal al campo del vecino, ¿ya? Lo que se puede probar es que si esa situación está conformada como esta, siempre van a elegir el plaguicida que destruye todo, y va a quedar un puro desierto, ¿ya? Por esta misma situación, porque funciona como un dilema del prisionero. Y hay muchísimas otras situaciones en que funcionan así y que estamos viendo. Y los bienes comunes, y eso es el punto, actúan de esa manera. Vamos a llegar a eso ahora. Actúan de eso, generan dilemas del prisionero. Bueno, aquí estaba explicado, se me había olvidado pasarlo, pero aquí está la explicación, después les paso los slides. Hay otro problema del dilema colectivo que es parecido a este, pero no exactamente igual, es lo que se llama el free rider. ¿Ya? Free rider significa literalmente el que se monta en algo gratis, ¿no? Y el típico ejemplo es el que está aquí abajo, ¿no? Como alguien que se sube a un bus sin haber pagado el boleto. Pero otro ejemplo también que siempre está en internet es el de que está aquí arriba. Estoy haciendo un trabajo en equipo y hay mucha gente que se está esforzando y yo pongo la mano pero no empujo, ¿no? No estoy haciendo nada, pero al final cuando salen no van a pagar el sueldo todo. ¿Ya? Entonces la idea en el free rider es que es otro tipo de juego, distinto del dilema del prisionero, pero también se puede modelar con la teoría de juego. Es un juego en que todos juntos vamos a recibir la misma ganancia, independiente de cuánto cada uno le pone esfuerzo, le pone plata en este caso, ¿ya? Entonces, dicho formalmente, un actor aprovecha las contribuciones que otros hacen para maximizar su beneficio sin aportar a su vez, o aportando menos de lo debido. Empujo un poquito para que no se me pille, pero muy poquito, no hago todo el esfuerzo que debería hacer. Y la existencia de free riders es compleja desde el punto de vista de la teoría de juego por dos razones. Primero, obvio, hay menos recursos para la totalidad, ¿ya? Porque yo no estoy empujando. Entonces, claramente, a lo mejor no vamos a lograr llevar esto a otro lado, o a lo mejor este bus va a seguir siendo viejo, porque nunca va a haber plata para renovarlo. Pero al mismo tiempo, genera otra cosa para la teoría de juego. Si yo sé que estoy en una interacción estratégica y sé que otros podrían ser free rider, ¿por qué yo tengo que pagar mi boleto? ¿Por qué yo tengo que pagar mi boleto si los otros no lo pagan? ¿Y por qué yo tengo que pagar mi boleto si cuando no lo pago gano lo mismo? Y además, no gasto nada. Y nadie va a saber que yo fui. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Ya? Entonces, se genera lo que en economía se llama un incentivo, una motivación a no hacerlo, a ser free rider. No significa que todo el mundo lo haga. Pero si todas las personas pensaran como actores racionales independientes y todos decidieran independientes, en una situación así como ideal, todos serían free rider y nadie trabajaría. Porque quien quiera trabajaría diría, ¿por qué yo tengo que trabajar y yo sería el único que trabaja? ¿Ya? Entonces, y a ese punto sería terrible, porque todos se quedan con cero. Entonces ahí se aparecería a un dilema del prisionero. Todos hacen lo mejor para ellos y todo se cae. La diferencia entre este y el dilema anterior es que aquí no juegan dos personas, aquí juegan mucho. Y justamente el punto focal es que yo decido sabiendo que nadie va a saber cuál es mi contribución, ¿ya? Porque solo yo voy a ver lo que hace el grupo. Estas dos cosas, el dilema del prisionero y el free rider, son importantes porque en conjunto nos ayudan a entender lo que le pasa en muchos de los problemas ambientales. Vamos a verlo ahora cuando hablamos de los bienes comunes particularmente. Pero antes de entrar en eso, con decirle que la teoría de juego y todas estas cosas no solo nos dicen lo que va mal, ¿no? Sino también nos pueden decir cuáles pueden ser algunas soluciones. Una manera para llegar a esas posibles soluciones es con esto. Este es un típico ejemplo, de hecho, de dilema del prisionero que se da en la tele. Yo después le voy a subir a la plataforma, le vamos a subir también este video, que es un buen ejemplo. Pero este es de un programa televisivo, de los típicos programas en que tienen que superar las pruebas, los concursantes, y al final ganaron un monto de plata, ¿ya? Y con eso se tiene que ir a la casa y se ganan ese monto fantástico. Pero antes de irse a la plata, a la casa tiene una última prueba. La última prueba es que cada uno de ellos ganó tanto de plata, ¿ya? No importa cuánto, ¿no? Pero digamos que uno tiene, no sé, 100 lucas y el otro tiene 300 lucas o más, no importa, pero tienen esa plata que podrían llevarse para la casa, pero primero tienen que pasar la última prueba. Y la última prueba es que cada uno, independientemente, tiene que decidir si divide la ganancia o se roba la del otro. Tiene que apretar un botón, ¿ya? Si aprieta el botón split,
está dividiendo, se bota el botón steal, roba. Si uno elige steal y el otro split, el que eligió steal, el que eligió robar, se queda con todo y el otro se va a la casa con nada. ¿Ya? Entonces, si uno había ganado 200 lucas y el otro 300 lucas, el que eligió se va con 500 y el otro con 0. Si ambos eligen split, se divide el total. Entonces, cada uno se va con 250. Pero si ambos eligen steal, nadie se queda con nada. Y el programa se queda con todo. Y el programa es más feliz. ¿Por qué? Porque este es un dilema del prisionero clásico. Entonces, bajo una situación normal, si este fuera un dilema del prisionero clásico, siempre los dos elegirían steal. Es la única opción dominante, el único equilibrio, y el programa no tiene que pagarle a nadie. Entonces hizo todas las transmisiones, tiene todos los televidentes y nadie se queda con plata. Pero aquí en este caso el programa no le importaba hacer eso, estaba haciendo un show para tener más televidentes. Entonces en verdad le estaba bien que la persona llegara a una solución y por lo tanto le dice, pueden conversar, tienen 1 minuto para ver si se logran poner de acuerdo, sabiendo que igual es muy difícil ponerse de acuerdo en este contexto. ¿Por qué es muy difícil? Porque incluso en un dilema del prisionero normal, si yo a los dos prisioneros yo le doy la opción de hablar, usted dice, pero hablan, se pondrán de acuerdo. No, porque lo más probable es que cuando hablan, los dos van a jurar sobre la vida, que ellos van a elegir split, que ellos van a hacer las mejores opciones para los dos. Pero cuando después le toca decidir, van a pensar, el otro me prometió que va a ser split, entonces yo steal y me quedo con todo. ¿Ya? Y además, sí, puedo pensar, pero incluso si yo soy bueno, puede que el otro me esté engañando, entonces igual me conviene steal. Entonces vuelvo al mismo punto. La gente, no importa que se haya puesto de acuerdo, si uno confío en el otro, no tengo una razón de confiar en el otro, yo voy a elegir la opción más razonable y eso va a ser la destrucción de la totalidad. ¿Ya? Sin embargo, aquí sigue llegando una cosa. ¿Y cómo? El jugador de la derecha no promete colaborar, sino promete que competirá y promete que se lo va a robar todo. Y dice, no hay caso, yo no voy a hacer split, te juro, sobre todo que yo te voy a robar, que yo voy a poner steal. No hay nada, tú no me vayas a convencer. Pero a la vez promete que si el otro confía y elegirá split, él compartirá la ganancia. El otro lo piensa un rato y acepta. Y al final se divide la ganancia. ¿Por qué esta estrategia funciona? ¿A alguien se le ocurre por qué funcionó? Pueden haber varias razones por qué hubiese funcionado, ¿ya? Podríamos poner muchas sobre la mesa. Pero realmente lo más importante de todo son dos cosas. Primero, los dos pueden hablar y hacerse promesas. Si no hubiesen podido discutir, no había caso. Segundo, la promesa que hace el jugador de la derecha es creíble. Es decir, si él decía, yo si realmente haré split, el otro no le creía, decía, este me está engañando. Pero si yo juro que haré steal, el otro me cree, porque sabe que él también hubiese elegido lo mismo. Pero tercero, él también sabe que una vez que el otro prometió eso en la tele, frente a millones de televidentes, y yo hago lo que dijo, después, si el gallo no lo hace, seguramente yo lo puedo demandar públicamente, ¿ya? Y ya, no es una recachada de plata tan grande, el gallo va a dividir. Porque como hasta su familia lo va a ver, qué feo, ¿no? Entonces hay una norma social que hace que frente a eso, y hay un control social y hay un castigo que el otro le pueden dar que hace que el otro finalmente va a cumplir. Y eso, yo no estoy seguro que va a cumplir, pero es probable. Entonces me la puedo jugar por eso. Y es por eso que lo hizo. Y eso nos apunta a condiciones bajo las cuales la cooperación es posible. La primera condición y más típica que tiene que ver con esto es cuando las interacciones ya sea se repiten o cuando las interacciones tienen un futuro que yo puedo prever, cuando ya sea yo voy a tener que interactuar de nuevo con esta persona o cuando es lo que pasa después de la persona puede tener un resultado, una consecuencia que yo puedo de alguna forma controlar, ¿ya? Entonces, cuando todo esto ocurre, es menos probabilidad que se den todos estos fenómenos. ¿Por qué? Se generan incentivos a sacrificar los beneficios presentes en función del beneficio futuro. Por ejemplo, si yo colaboro con otro, o en función de que después yo puedo irme y decir, oye, mira, yo hice toda esta estrategia, fui muy amable con él y estamos de acuerdo. Se puede crear confianza entre las partes. Si yo interactúo muchas veces con el otro, o si yo tengo un espacio en que puedo construir confianza, o tengo un mundo que me genera confianza, yo puedo tener confianza. Si tengo confianza, yo le voy a creer a la promesa que me hace. Y además, se genera una presión social a colaborar y cumplir porque los demás, lo que no hago puede ser castigado por otro. Este último caso es el más importante, pero el ejemplo que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, cuando yo interactúo con otro,
constantemente y no una sola vez, como en el caso de los prisioneros, eso pasa. Y ojo, con los prisioneros pasa lo mismo. Nosotros, el dilema del prisionero se soluciona de una manera muy simple. Si ambos son parte de la misma mafia, los dos, te aseguro que los dos se quedarán callados. Porque el que sale, lo matan el día siguiente. Es así, porque no se puede. ¿Ya? No podía ser esa cuestión. O si no lo mata la mafia, lo va a matar el otro cuando salga de la prisión. Yo tengo que asegurarme que el tipo se quede en el gasto de por vida, porque si no, cuando sale, me va a perseguir hasta el final del infierno. En la película siempre pasa eso. Entonces eso nos dice que hay condiciones que tienen que ver con generar confianza, poder castigar al otro o jugar muchas veces el mismo juego que me permite aprender del otro. Pero también hay otras condiciones de cooperación que tienen que ver con la existencia de normas sociales. Una norma social es una expectativa que cierto grupo comparte, por ejemplo, una comunidad. ¿Sí? ¿Le puedo preguntar algo? Es Sí, que obvio. yo otra vez vi como un experimento que era, que no me acuerdo muy bien, pero era como ya, si la otra, o sea, te puedes quedar con la plata, le ofrecían $100, por ejemplo, y era como ya, tú te puedes quedar con la plata o compartirla con otro jugador o que ninguno de los dos se quede con la plata. Y la mayoría eligió eso, como no quedarse con la plata con tal de que el otro tampoco tuviera la plata. Ya, es que eso también es un punto, pero eso tiene que ver con lo que voy a explicar ahora. Lo que pasa es que las personas son racionales, ¿ya? Pero ser racionales no significa necesariamente decidir solo pensando en mí, sino que las personas tienen lo que se llaman preferencias sociales. Una preferencia social es que tal como yo interactúo con otro, ¿ya? Yo también puedo tener preferencia respecto de lo que le pase al otro, ¿ya? Y esa preferencia normalmente está instituida por medio de normas, que son expectativas compartidas respecto de cómo creo que el otro es, ¿ya? Y hay tres que son muy importantes. Una es el altruismo, es decir, yo voy a hacer para lo otro más que para mí, se me importa también lo que le pase al otro. Una segunda es la igualdad o equidad, o sea que cada uno tiene que contribuir lo mismo. Y la tercera es la reciprocidad. Tengo que tratar al otro tal como lo tratan a mí. Según cuál de esta preferencia hay más instaurada en mí, yo voy a tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, si para mí la reciprocidad es muy importante, yo voy a preferir o la equidad es muy importante, que todo perdamos frente a que uno gane, ¿ya? Aunque yo pierda más, porque no acepto, no me parece justo que uno gane más que el otro, ¿ya? A ese punto mejor que todos pierdan, ¿ya? Desde el punto de vista de la racionalidad base, no es muy racional, pero la racionalidad de la persona es una racionalidad social, entonces entran otras cosas también. Y es más, y por ejemplo, hay casos de eso, que se han demostrado, se han hecho test, de que hay personas que empiezan a interactuar entre sí, ¿ya? Y hay personas que en una primera instancia de interacción, todos aportan algo, ¿ya? Pero después, cuando alguien empieza a no aportar, todos empiezan a castigarlo, incluso cuando ellos pierden en hacerlo, ¿ya? Empiezan a hacerse daño solo a medida que este también sufra daño, porque viene el castigo, ¿no? Él me mintió, o él no me hizo la cosa, y frente a eso, yo le voy a dar de vuelta, hay otras cosas que entran en el juego, ya no solo esa ganancia, ¿no? Entonces, todo este tipo de... A eso me refería, como que en algunas ocasiones, o sea, aunque te perjudique, con tal de que el otro sienta lo que tú sentiste o como para darle entre comillas su merecido, prefieres que él Exacto. Sí, muchas veces las personas pueden hacer eso, pero si las personas hacen eso y yo no sé cuáles son las preferencias, cómo la otra persona escojan, yo sigo estando en el mismo dilema de antes. Yo no tengo idea de cómo decidir, ¿ya? Sin embargo, las normas sociales son expectativas compartidas que me hacen imaginar cuáles son las preferencias de lo otro, porque en ciertos contextos todos tenemos las mismas. Por ejemplo, en cierto contexto es normal y esperable ser al menos un poco altruista, ¿ya? Cierto, los ejemplos más extremos de egoísmo no son bien vistos en muchas situaciones. Entonces, ¿qué significa que no son bien vistos? Que yo sé que si yo me porto como egoísta, los demás me van a castigar, ¿ya? Entonces no lo debo hacer demasiado. O la equidad debe ser bien vista. Por ejemplo, hay otro experimento, después le voy a mandar un texto también, donde hace todo este ejemplo de laboratorio, que son bien entretenidos, donde hacen que las personas una persona tiene que decirle a otra persona, mira,
yo tengo esta plata, la persona puede ganar tanto de plata, ¿ya? Pero para ganar este tanto de plata en un experimento, se le regala plata, tiene que compartirla con otro, le tiene que decir, yo te doy la mitad, un cuarto, etc. Si la persona, en cierto contexto, donde culturalmente el egoísmo gana, como Estados Unidos en un college, ¿ya? La persona le ofrece muy poco al otro y el otro acepta. Pero en cierto contexto donde hay mucha solidaridad, si yo le ofrezco al otro menos del 50%, el otro me manda a la punta del cerro. Y como yo lo sé, yo le ofrezco más, porque sé que de otra manera me quedo con nada. Eso es lo que hacen las normas sociales. Hacen que nosotros podamos imaginar lo que los otros hagan y en función de eso tomar decisiones que vayan más cerca al beneficio colectivo. Porque ya no tengo ese problema de tener que decidir solito como el prisionero, sino que yo me imagino lo que el otro haga. Entonces, tanto ambos tipos de condiciones, como la que vimos antes, la que vimos acá, tiene que ver con la posibilidad de tener información sobre lo que el otro hará. Ya sea porque jugué más veces, o porque tengo confianza en él, o porque sé que el otro me puede controlar por medio de la presión social, o porque tengo normas sociales, ¿ya? Que me empujan a actuar de una manera y los otros también lo saben y lo empujan a actuar de la misma manera. Todas estas cosas, que son cosas que la teoría de juego ha estudiado de muchas maneras, apuntan a que sea más probable la colaboración, ¿ya? O una opción colaborativa y que se eviten los dilemas sociales. ¿Se entiende? Dudo preguntas hasta aquí, si no pasamos a lo último, que son los bienes comunes. Aquí hay alguien que dice que había una pregunta de antes que no la había visto. ¿Qué pasa cuando la expectativa de mi interacción es diferente de la de otra persona con la que me relaciono? Eso es normal, justamente. O sea, como yo no necesariamente quiero lo mismo, no necesariamente me espero lo mismo, necesariamente espero lo mismo del otro, ¿ya? Pero el tema es que yo no sé, ninguno de los dos sabe del otro. Entonces, si yo no sé, tengo que decidir en base al poco de información que tengo. Esa es la situación normal. Y la teoría de juego se basa en ese supuesto, que en muchas situaciones yo no sé nada del otro. Actúo entre desconocidos y tengo que asumir lo peor del otro, la verdad. Entonces, porque es lo más racional para mí, para protegerme, ¿ya? Pero si yo estoy en una situación en que yo sé de lo otro, que tengo confianza, que sé que si los otros se portan mal, alguien lo va a castigar, ya sea yo u otro, o que hay expectativas sociales, por lo tanto sé que lo otro probablemente por su propio interés van a actuar de alguna manera, que los otros son altruistas, que los otros les interesa la equidad, entonces para mí es más fácil colaborar. No tengo que luchar contra un mundo de que no entiendo nada, sino que estoy en un contexto más fácil de controlar. La colaboración es algo difícil y algo improbable, algo que requiere mucho esfuerzo y mucho riesgo. Y si estoy en una situación en que tengo esas condiciones, cuando entiendo lo otro, lo puedo controlar, o tengo confianza, o tengo normas que me protegen, entonces es más fácil colaborar. Si no, me voy a la opción más fácil. La opción más fácil, muchas veces la que peor me conviene, la del dilema del prisionero, la del freerider, etc. Ya, si estamos claros hasta aquí, nos vamos a la última parte, que son los bienes comunes. ¿Qué tiene que ver todo esto con los bienes comunes? Me dirán ustedes. Bueno, la respuesta es simple, y esta parte va a ser, de hecho, esta es la parte más corta de la clase, porque ya verán que todo eso ahora va a calzar con unas dos poquitas cosas, con las cuales ya vamos a haber entendido que son los bienes comunes, y frente a eso ya la idea mía, como les decía, era dejarle un poco una base para entender por qué hablamos de bienes comunes y por qué es tan difícil lidiar con los bienes comunes. Entonces, lo primero que tenemos que entender para eso es que en la economía, ¿ya? La economía modela cómo las personas toman decisiones, pero de todas las decisiones que las personas toman en situaciones de interacciones sociales estratégicas, la más interesante es el intercambio. ¿Qué es el intercambio? Cuando yo estoy con otro y yo intercambio lo que hago. Entonces, por ejemplo, trabajo por otro y me paga, o bien le vendo algo o le compro algo, ¿ya? Lo que la economía estudia finalmente es cómo la persona intercambian cosas con otros, ¿ya? No solo como la persona elige cosas, sino siempre están interactuando con otra persona, comprando o vendiendo cosas. O sea, comprando y vendiendo cosas es muy genérico. Yo puedo comprar lo que compro en la calle, pero todos nosotros vendemos de alguna manera nuestro tiempo cuando trabajamos.
Todas las personas compran y venden. Yo tengo dinero porque me lo pagan, porque estoy vendiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mis capacidades, y después uso eso para comprar otras cosas que son insumos para que la empresa produzcan esos bienes que me venden. Es como un circulito que se repite, ¿ya? Entonces, toda la economía, todo el mercado funciona porque la gente intercambia cosas. Y la pregunta es, ¿por qué la gente intercambia cosas? Es una pregunta que la economía se hace desde hace mucho tiempo. ¿Y qué responde? Porque la gente es racional, ¿ya? Y si la gente es racional, va a decidir lo que es mejor para ellos. Y resulta que la gente se va a dar rápidamente cuenta que cada uno de nosotros tiene lo que se llama en economía la ventaja comparativa sobre el otro. ¿Qué significa ventaja comparativa? Significa que cada uno de nosotros sacrifica menos que otro en producir ciertas cosas. Cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es lo mejor. Alguna persona puede ser la mejor del mundo en hacer todo, pero ninguno puede tener la ventaja comparativa en todo. Y aquí le voy a dar un simple ejemplo. ¿Ustedes saben quién es Tiger Woods? Tiger Woods es como el mayor, o ha sido por mucho tiempo el mayor golfista del mundo y una de las personas más ricas del mundo. Él ganaba una regachada de plata para jugar al golf y todas las cosas. Él es súper experto de pasto. Lo conoce, porque trabaja haciendo golf. Entonces sabe perfectamente cómo se hace el pasto, cómo se corta el pasto y todas las cosas. Pregunta, ¿debiese Tiger Woods podar su propio césped? Y la respuesta de la economía es no, porque a lo mejor él es el mejor del mundo en podar el césped y no hay ningún jardinero tan bueno como él. Sin embargo, el jardinero puede demorarse, no sé, un día en podar el césped y él se demora 10 minutos y lo hace mejor. Sin embargo, en esos 10 minutos, él ganaría $1.000.000. ¿Ya? Y el jardinero le tiene que pagar 5 lucas. O 100 lucas en un día, ¿ya? Entonces, él no le conviene. Él puede tener un equipo de jardineros. ¿Para qué debería cortar su propio césped? Aunque sea el mejor, él puede tener un equipo, puede tener mucho, lo puede tener que trabajar por día, y él en 10 minutos ganó todo lo que necesita para todo eso. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo para decir que para cada uno de nosotros, cuando nosotros somos muy buenos en hacer algo, entonces cualquier otra cosa que hagamos, es muy costosa para nosotros porque tenemos que renunciar a hacer lo que sabemos hacer muy bien. Entonces, no es que haya personas que son muy buenas y otros que son muy malos, sino que todos son buenos en hacer ciertas cosas. Y cuando es así, lo que es mejor para ellos y para la totalidad es que ellos hagan lo que saben hacer mejor, ¿ya? Porque si ellos hacen lo que saben hacer mejor, eso lo hacen, lo venden, los demás lo compran y ellos obtienen una ganancia. Porque para lo que ellos hacen, los demás les costaría más hacerlo. Porque ellos son los mejores en hacerlo. Ese es el principio de por qué, y bajo ese principio funciona esencialmente gran parte del capitalismo. Lo que hace el capitalismo, entendida como economía moderna, es una situación en que estamos en un libre mercado, donde cada individuo se concentra en hacer lo que mejor sabe hacer, o en aprender a hacerlo mejor. Por ejemplo, yo puedo estudiar y me especializo en hacer una cosa, en lugar de ser un poco bueno en todo, y con eso intercambio esa cosa que hago mejor en cambio de otras cosas, ¿ya? Lo que genera un valor mayor para todos. Ese es como pasar del ser un chinchinero, que toco todos los instrumentos a la vez, más o menos, y se escucha ahí, pero es bonito, es muy típico, pero la verdad ninguno lo tocó muy bien, a tener una orquesta, en que cada uno está especializado en cada cosa, y pudo especializarse porque no tuvo que aprender de otra cosa. Eso genera un valor mayor para la sociedad en su conjunto, generó gran parte del crecimiento que tenemos hoy día y también hace que en principio cada uno esté mejor, en principio. Ahí vamos a ver que hay muchos temas y vamos a hablar de eso, pero eso es lo que de alguna manera justifica o explica por qué hubo tanto crecimiento económico durante los últimos dos siglos. La cosa interesante es que para que este libre mercado funcione, para que la gente decida especializarse en ciertas cosas e intercambiar con otros, no es necesario que la persona se sienten a hablar con lo otro y tomar una decisión deliberando. No es necesario que yo decida con lo otro. No tengo que decidir cuáles bienes voy a comprar y cuáles voy a vender. Cada uno va a ver cuáles son sus mejores habilidades, se va a especializar en eso, y si es más seco en hacer empanada que estudiar haga empanada, pero a lo mejor puede ser la mejor empanada del mundo, o si es más seco en estudiar esto, que este otro, él elegirá eso, elige solo en base a lo que para él es mejor, no tiene que preocuparse tanto de lo otro, ¿ya? Porque bajo ciertas condiciones, que son las condiciones de mercado, si cada uno hace solo lo que es mejor para él, se genera el mayor bienestar posible. Eso es lo opuesto que un dilema social, el opuesto que el dilema del prisionero. Cada uno de nosotros hace lo que quiere para sí mismo y mágicamente todos están bien.
Eso es tan mágico y tan bonito que este señor que se llamaba Adam Smith lo llamó la mano invisible. Es como si hubiese una mano invisible que nos tiene todo por un hilo y nosotros solo elegimos, creemos que estamos eligiendo independientemente, pero el mercado nos ordena todo. Eso es lo que hace el mercado. Es como una mano invisible que todo lo ordena, no está en ninguna parte, pero logra construir una situación que es la mejor para todos. Ahora, hay que decir una cosa. Cuando Adam Smith dijo eso, Adam Smith lo quería decir porque quería explicar cómo funcionan los mercados. Estaba empezando el capitalismo, ¿no? Estábamos en el siglo XVIII, todo esto estaba empezando. Hoy día el concepto de mano invisible se utiliza para decir por qué necesitamos dejar que el libre mercado haga todo y todo lo demás es malo y no debiese haber estado, ¿ya? Entonces, no le den por favor culpa a Adam Smith de haber creado el neoliberalismo actual, porque no tiene nada que ver Adam Smith con eso, ¿ya? Pero lo digo ahí porque siempre pasa eso. Es toda culpa de Adam Smith. No, Adam Smith no tiene nada que ver. Pero el concepto de mano invisible quiere decir eso, ¿no? Es como una situación en que eso se da. Y lo que nos dice la economía es que esta situación en realidad se da en muchos bienes. Los mercados realmente funcionan así, muchos mercados, ¿ya? Hay muchas cosas en que no nos tenemos que estresar mucho porque efectivamente todo funciona y todo parece funcionar maravillosamente así. La prueba la tenemos. Tuvimos un crecimiento económico por siglos y siglos en que la gente estuvo mejor, en que logró tener más estilo de vida, más salud y más una serie de cosas, pero también se generaron otros problemas, como la pobreza, los problemas ambientales, etc. Entonces, ¿por qué ciertas cosas funcionan y otras no? ¿Ya? Y la respuesta es que los mercados funcionan bien, pero solo funcionan bien y sigue la mano invisible cuando hay una serie de condiciones. Los mercados deben ser completos, es decir, todos los bienes y servicios deben tener un mercado y todos debemos poder participar, ¿ya? Cuando los mercados son perfectamente competitivos, no voy a entrar en detalle en eso, pero significa que hay muchas personas que pueden intercambiar y no hay un monopolio, no hay un solo gran tipo fuerte que lo compra todo, lo vende todo. Cuando hay derechos de propiedad bien asignados y cuando hay poco costo de información, es decir, yo sé mucho de la otra persona, no es muy difícil comerciar con lo otro, no me cuesta mucho. Si una cualquiera de estas condiciones falla, ya no tengo mano invisible, ¿ya? Ya no tengo lo que en economía se llama eficiencia, sino lo que tengo un fallo de mercado, o sea, tengo un mercado que no lo hace bien, ¿ya? Ustedes pueden imaginar que los mercados en que se dan estas condiciones en el mundo real son muy pocos. Es decir, la mano invisible funciona, pero funciona en algunos mercados, pocos, y funciona solo si yo miro muy en detalle ese mercado, si empiezo a mirar con qué interactúa y las otras cosas, por ejemplo, que cuando yo hago el mercado del trigo, realmente estoy usando también agua, y estoy usando suelo, y te puedo estar afectando el medio ambiente, entonces ya toda la idea del libre mercado perfecto se me empieza a caer. Si yo considero la equidad, se me empieza a caer, no todo el mundo puede participar, ¿ya? Si el mercado es completo, quizá para los ricos, pero para la totalidad de las personas no, entonces ya no está funcionando el mercado, no para la sociedad en su conjunto. Hay algunos que se quedan afuera. Entonces, siempre hay algunos bienes que en economía se llaman commodities, en que el mercado funciona perfecto. Existen, ¿ya? No funciona realmente perfecto, pero está muy cerca de ser perfecto, el modelo funciona. Y hay otro que no funciona para nada, y hay muchos otros que están ahí entre medio, ¿ya? Que no son tan bien y tampoco tan mal. Entonces, lo que nosotros podemos estudiar es algunos ejemplos de fallo de mercado, y estos ejemplos nos ayudan a entender qué pasa cuando el mercado no funciona y cómo lo podemos solucionar. Ahora, no lo vamos a ver todo, no nos interesa. A nosotros solo nos interesa un tipo, que es lo que tiene que ver con los bienes comunes, que tiene que ver con el tercer punto, los de los derechos de propiedad. Para que yo pueda, una de las condiciones para que el mercado funcione como la mano invisible es que existan derechos de propiedad, que las cosas sean privadas y que la persona que todos los bienes que están en ese mercado estén cubiertos por los derechos de propiedad, que esos derechos de propiedad además se puedan transferir, yo pueda pasarle a otros los derechos, que sean exclusivos, si yo lo tengo, los otros no pueden usar ese bien, que yo lo pueda fiscalizar, que si los otros lo usan igual, yo lo pueda castigar, que sean litigables, o sea, que hayan algunos tribunales que si el otro no me pesca, entre en esta cosa. Estos derechos de propiedad existen, pero hay muchos bienes que no existen, y cuando no existen, tenemos problemas. Y los problemas son lo que conocemos como los bienes comunes o los bienes públicos, porque son dos tipos distintos de bienes, lo llamamos parecido, pero realmente en este curso vamos a trabajar los dos, pero desde el punto de vista de la economía son un poco distintos. Un ejemplo típico de bienes comunes son, que están en estas figuras, los terrenos de pastoreo. Los bienes comunes son bienes en los que quien quiera puede gozar, nadie tiene o puede tener propiedad sobre ellos, pero cuando yo lo uso se agota, ¿no? Si lo uso demasiado se me va a agotar.
Si yo los dejo a sí mismo, los individuos egoístas, ¿qué creen que hagan? Caerán en el dilema del prisionero. Cada uno dirá, si yo no lo usara demasiado, el bien me duraría más tiempo. Sin embargo, si yo no lo uso demasiado, el otro puede que lo use demasiado, entonces igual se me agota el bien. Entonces me conviene utilizarlo. Y además, si el otro no lo usa demasiado, pero yo sí, igual se va a durar mucho, porque solo soy yo el que lo usa mucho. Entonces, de todos modos, voy a ganar mucho, porque yo voy a estar ganando más, porque lo estoy sobreexplotando, pero los demás no, entonces el bien igual dura. Entonces, todo el mundo al final, ¿qué escoge? La opción en que él usa mucho el bien. Y si todos hacen eso, finalmente lo que tenemos es que lo que era un pastoreo vacío se empieza a llenar de vacas hasta que hay tantas vacas que ya no queda pasto, estamos en un desierto. ¿Ok? Lo que pasa esencialmente en los bienes comunes es que todo el mundo escoge bajo su racionalidad, es perfectamente racional, no es ni siquiera malo, no lo está haciendo para hacerle mal al terreno, es egoísta, sí, pero incluso puede ser un poco altruista, pero no conoce lo otro, no se puede poner de acuerdo con lo otro, y por lo tanto cae en el dilema del prisionero. No tiene ni siquiera que ser 100% egoísta, ¿no? Si es María Teresa de Calcuta, esto no pasa, pero si la gente es moderadamente altruista, pero es altruista, pero claro, le importa más su familia finalmente que un vecino que no conoce, al final va a terminar a escoger eso. Y de a poco, todas las personas pasan dos cosas. Primero, la cuestión es tan sobrepoblada que nadie gana mucho porque le cuesta mucho encontrar el pasto, las vacas quedan como flaquitas, por lo tanto no hacen tanta leche como quisiera que hagan. Y segundo, se me va a agotar el campo de pastoreo en el tiempo. Se va a agotar mucho más rápido. Entonces todos perdemos. De dos maneras, nos ganamos mucho y además se nos agota el recurso. Sin embargo, eso pasa con casi todos los recursos. Pasa con los terrenos de pastoreo, pasa con el agua dulce, pasa con el recurso pesquero, pasa con las forestas. ¿Ya? Y no me lo estoy inventando que pasa, eso ha sido demostrado. Si yo le dejo una cosa, siempre va a haber sobrepesca en una situación normal. ¿Ya? Si hay mucha gente que no se puede poner de acuerdo y ha pasado históricamente en todos los casos. Otro ejemplo de bien común de este tipo es lo que se llama bienes públicos. En los bienes públicos, igual que en los bienes comunes, todos pueden gozar de ello. ¿Por qué? Porque al igual que en los bienes comunes no hay claros derechos de propiedad. ¿Ya? Por lo tanto, no es que esté mío, yo puedo excluir lo otro. Si yo lo uso, todos lo pueden usar. O yo lo cierro y nadie entra, o si alguien entra, todos deben poder entrar. ¿Ya? Y si todos deben poder entrar, entonces yo no puedo excluir a otro del bien. Por lo tanto, me encuentro siempre en una especie de competencia con lo otro. Sin embargo, aquí, a diferencia de los bienes comunes, el bien no se agota. ¿Ya? E infinito, para decirlo de alguna manera, pero eso no significa que no pueda ser afectado. Tomen, por ejemplo, la atmósfera. Si yo respiro y somos 1 millón de personas que respiran, no se me va a acabar el aire en la Tierra. ¿Okay? Pero si yo hago actividades que atacan este aire, yo puedo contaminar el aire para mí y para los demás. Tomen la biodiversidad. Yo no me voy a agotar la biodiversidad porque estoy mirando los pandas en un parque, no se me van a acabar los pandas porque lo miro. Pero si yo no cuido a los pandas y no cuido a los otros animales o hago ciertas actividades, se me pueden perder todo, se puede perder la biodiversidad. Los mares y los océanos, ¿ya? No se me va a agotar el mar porque lo estoy aprovechando porque navego en el mar, pero si lo contamino, esto no puede afectar a todo. Entonces, lo que pasa aquí es que si yo los dejo a sí mismo, no pasa el dilema del prisionero, sino pasa el problema del free rider. Es decir, que nadie va a cuidar estos bienes, porque todos van a aprovechar estos bienes, todos van a gozar de ellos, pero a nadie realmente le conviene cuidarlo, porque todos van a decir, los demás los cuidarán. ¿Ya? Entonces estoy en ese dilema y por lo tanto en estos bienes pasa que todos lo usan demasiado y en eso pasa que nadie lo cuida suficiente. ¿Ya? Y por lo tanto, por dos razones distintas, este tipo de bienes nos terminan cayendo y no terminan generando problemas. La gran parte de los bienes ambientales hoy día estamos en un problema porque están en esta categoría o en esta categoría. Algunos se agotan y toda la gente lo usa demasiado y otros no se agotan pero nadie los cuida y nuestras actividades de una manera o la otra lo pueden afectar. Eso es lo que yo le venía a contar. Entonces aquí lo quiero dejar así solo con esta pregunta y bueno, también voy a responder a las preguntas de ustedes, pero me gustaría que quedaran ahí reflexionando sobre qué podemos hacer para cuidar de nuestros bienes comunes y públicos. Esa es la pregunta que los quiero dejar porque lo demás que vamos a ver del curso es cómo responder a esta pregunta, espero. Eso es lo que idealmente vamos a hacer. Así que lo quería dejar con esta pregunta de reflexión. ¿Duda o pregunta o comentario, sugerencia? O ¿qué podemos hacer? A lo mejor alguien de ustedes ya tiene la solución y damos el premio Nobel, ¿estamos? Veo mucho aplauso, me encanta. Me gustaría
En presencia sería más bonito, no podríamos escuchar, pero sí me gustaría ver si alguien tiene duda o pregunta o comentario, sugerencia, vuelvo a repetir, aquí hay algo en el chat. Muy interesante, gracias por la clase, muchas gracias Felipe a ti por estar acá, gracias a todos los que hicieron las preguntas. Bueno, yo como les decía antes, mientras piensan si tienen alguna pregunta, aprovechen, porque en el momento nos quedan 5 minutos, así que tienen todo el tiempo de hacer las preguntas si quieren hacer. Mientras lo piensan, lo que sí les vuelvo a repetir es que después de la clase, obviamente le vamos a subir la PPT, y también le voy a subir 2 cosas, además de los 2 videos que ya tienen, ese video de la Split and Steal, que es un buen ejemplo de cómo se puede solucionar, está bonito, y además le voy a subir un enlace a un libro, que es un libro de economía, pero de público acceso, y con la instrucción de que lean, si quieren, porque es optativo, un capítulo que habla particularmente de la teoría de juego, del dilema del prisionero y de todas las varias soluciones, que está interesante porque, como les decía, hace toda una serie les cuenta toda una serie de experimentos de cómo y cuándo la gente decide en sociedad, de cómo funciona el altruismo, de cómo funcionan los castigos entre pares, como obviamente es optativo, pero a lo que le interesan es un buen juego por leer. El libro es de economía, entonces también se le interesan todos los demás del actor racional, está todo y es de libre acceso, pero ese capítulo es que como le sugiero particularmente. ¿Todo tan claro? Parece que estuvo contundente, Marco. Hay Fernanda. una pregunta en el chat. Sí. No, pero es de la logística, así que debería responderla tú. Quiero preguntar antes que se acabe la clase, si no hay problema. Que me conecte tipo 5, 5 y 10. Ok, sí, entiendo. Bueno, Marco, de verdad, muchísimas gracias y bueno, para todos el tema que nos presentó Marcos, de verdad que es de alguna manera lo que está en el trasfondo de toda la discusión que vamos a ver a lo largo del curso, o sea, estos problemas de la acción racional, que para muchos tienen el problema del homo economicus, así, es tratado en alguna literatura como los problemas de acción colectiva también, son precisamente lo que vamos a ver. Y lo último que tocaste es lo que viene en la clase siguiente, que es el problema de la propiedad y las condiciones para que la propiedad sea tratada. Y bueno, los otros elementos, por supuesto, son los que va a ver Gabriela, que la vi por ahí colada escuchando, Gabriela Bowashi, que les va a presentar la teoría de Ostrom y de alguna manera cómo se empiezan a tratar los problemas de acción colectiva en ese sentido, a partir de estas premisas. Así que de verdad que si quieren, por favor, revean el video, pues estuvo muy explicativo, muy claro la exposición más los videos complementarios, porque de verdad les va a servir mucho para ir entendiendo lo imbrincado y lo complejo del proceso de alguna manera. Por un lado, para hablar de, como ya Marco hizo la distinción de bienes públicos, bienes comunes, y finalmente, bueno, cuando empecemos a ver ya directamente problemas de gobernanza, ¿por qué son importantes o ver estos problemas desde el punto de vista de las gobernanzas que puede existir? Y claro, se van generando problemas, se van generando situaciones que de alguna manera son acumulativas y bueno, sería buenísimo que lo tuvieran claro desde ya, por lo menos el esqueleto de la discusión. Así que no sé si hay alguna pregunta ahora, comentario, sé que es un poco complejo de digerir de buenas a primeras, pero me imagino que tendrán dudas. Quizá alguien que quiera contestar alguna idea sobre la reflexión, que si bien se va a trabajar durante todo el curso, quizá hay alguna idea preliminar que se les ocurra. Y va a ser parte de la evaluación. Todo esto es parte del trabajo de evaluación que van a tener. O si les hace sentido también, puede ser que no les haga tanto sentido y por ahí alguna inquietud.
O a lo mejor le hace todo sentido y solo suele hacer en la tarde, están cansados, así que también es una opción. Así que dentro del dilema colectivo, si nadie tiene duda o consulta, yo creo que ya como estamos en la hora, no podemos dejarle problema. Además tienen el foro para después conversar, ¿no? Claro. Que ahí, Otras ahí, actividades. ahí tienen, en el foro tienen la posibilidad de hacer también las consultas y las cosas y van a ser motivados a hacerlo. Así que eso también es como una buena instancia que se lo pueden pensar, reflexionar. Sí sería bueno que cada uno, yo siempre lo sugiero esto, como que, como le dije, lo entretenido de esta cosa es que están en la vida cotidiana de todos nosotros, no son cosas lejanas. Nosotros todos los días tomamos decisiones, todos los días nos enfrentamos a interacciones estratégicas, todos los días nos enfrentamos a dilemas sociales. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Como, es bueno que hagan el esfuerzo de pensar algunos pequeños ejemplos de cómo en su vida, ejemplos de cuándo se han encontrado frente a estas cosas y también de cómo estos ejemplos lo han solucionado, de cuándo se ha encontrado algo para solucionarlo. Y ahí trata de mirar si alguno de los elementos de lo que estaban ahí en cooperación estaba presente. Cuando ahí vendrán con Gabriel a los de Ostrom y la acción colectiva, ahí hay como mucho principio, mucho más detallado, pero esas cosas que vieron ahí son un poquito la base de lo que se basa en eso. Son las pequeñas cosas que nos ayudan diariamente a colaborar. Entonces, traten de darle una vuelta, de pensar cómo le ha pasado a ustedes, ¿no? A mí me ha pasado una vez de hacer una clase y le he pedido todo, ¿sabe qué? Lléganme a la clase con un dilema, ¿ya? ¿Y cómo lo enfrentaste? Oye, sabía un ejemplo maravilloso, algunos fantasiosos, ¿no? Desde, me imaginé que llegaba un mafioso, no sé qué, con el otro, a otra cosa súper simple, como, ¿sabes qué? Estaba en la casa con mi mamá, estaba discutiendo, o he visto dos personas que discutían en la calle, ya, entonces, la verdad, piénsenlo, imagínenlo, porque la mejor forma de aprender estas cosas, de aplicarle, que después les puedan servir, y hacer un ejercicio de pensar como en lo diario de pasa eso. Porque después en otras clases más adelante van a hablar de gobernanza y otras cosas, y que uno a veces puede sentir que están más lejanos de nosotros, pero la idea de esto es que entender cómo todas estas cosas de gobernanza y de la gestión se basan en cosas diarias, que no pasan todos los días. Entonces, como una buena forma de instalar eso, de entenderlo y hacer ese pequeño ejercicio, y les sugiero hacerlo a todos y todas. Estamos en la hora, así que, bueno, muchísimas gracias, Marco, nuevamente, de verdad fue bastante interesante la clase, bueno, te vamos a seguir viendo, así que, bueno, gracias por esta primera participación, y bueno, gracias a ustedes por estar aquí, y bueno, nos vemos el próximo lunes, a la misma hora, y bueno, vamos a ver otro tema. Ro, ¿sí? Lo último, antes de que se vayan, es que hay una encuesta disponible en Ucursus, o sea, ahí salen preguntas acerca de sus situaciones personales, en caso de considerar nosotros como ayudantes, como profesores, alguna situación particular de conexión, de trabajo, de lo que estén viviendo ahora, y también hay una consulta acerca de la posibilidad de realizar una actividad presencial y el que puedan asistir. Eso es súper importante porque lo más probable es que en algún punto del semestre podamos plantear la posibilidad de hacer algo, una salida a terreno. Entonces también para saber dónde están, si se encuentran en Santiago o en otra región. Así que es importante que la contesten porque ya las vamos a ir revisando en esta semana. Bueno, sí, súper importante, y de verdad que estamos sondeando esa posibilidad, y bueno, estamos gestionando los permisos correspondientes, y bueno, también queremos saber la disponibilidad de ustedes. Entonces, esa es una actividad que queremos, ojalá, desarrollarla, que se pueda realizar y conocernos todos, y bueno, podamos hacer esto de los comunes de verdad, o algo también vivo, que sea, que lo entiendan ahí en carne viva, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, y nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias por su participación, y bueno, cualquier cosa ya saben por dónde comunicarnos y encontrarnos. Dale, nos vemos, que estén bien, que descansen.